10 van a desarrollar falla renal. Y esa falla renal nosotros la podemos detectar un poquito antes de que llegue a las etapas ya más graves y peores en las que requiera terapia de sustitución y todo. Entonces, al llegar a esto, pues nosotros podemos prevenir el desarrollo de la insuficiencia renal, que es la cosa más grave, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vale, entonces, me presento, mi nombre es Verónica, y junto con mi compañero Eric vamos a dar el tema de nefropatía diabética. ¿Le puedes cambiar, Eric, por favor? Los temas principales que vamos a ver, pues va a ser la definición, los factores de riesgo, criterios diagnósticos, su clasificación histopatológica, el tratamiento, los criterios de derivación a segundo y tercer nivel y su prevención. Muy bien. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con una pequeñísima introducción. Como sabemos, pues justo como dijo el doctor, la diabetes pues es una enfermedad muy común, ¿no? De hecho, es la tercera causa de muerte en nuestro país desde el 2020. Y la nefropatía diabética pues es una de las complicaciones microvasculares más graves y más frecuentes de esta enfermedad. De hecho, es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica en México. Siguiente, por favor. Pero, pues, ¿qué es la nefropatía diabética? ¿En qué consiste? Vamos a ver que puede definirse como una albuminuria persistente con valores mayores a 300 miligramos por cada 24 horas. Recordemos que los valores normales de albúmina pues son menores a 30 miligramos cada 24 horas o menores a 30 microgramos por gramo de creatinina en la orina. Y bueno, pues estos valores mayores a 300 van a ser en pacientes diabéticos que van a carecer de otros datos que indiquen enfermedades renales o del tracto urinario. Y normalmente pues van a venir acompañados de hipertensión arterial y retinopatía diabética, que ya la vimos en oftalmología. Y bueno, va a tender a evolucionar hacia una insuficiencia renal progresiva. Siguiente, por favor. Dentro de su patogenia, vamos a ver un resumencito. Encontramos algunos factores que contribuyen en esta enfermedad. Tenemos para empezar los productos finales de glucosilación. Estos pueden alterar la transducción de señales en la matriz extracelular y la síntesis de citocinas, hormonas y radicales libres. En el caso de la vía de los polioles, pues sabemos que un exceso de glucosa nos va a provocar un exceso de sorbitol, que nos va a aumentar la osmolaridad intracelular, y esto va a desencadenar una serie de daños celulares endoteliales, glomerulares y tubulares renales. Además tenemos alteraciones hemodinámicas, como lo es la hiperfiltración y la hipertensión glomerular, y factores de crecimiento genéticos y algunas citocinas. No voy a hablar de mucho de estos, no, se nos haría eterna la clase, pero pues los puse para que sepan que existen, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pasando ahí un poquito a la fisiopatología, vamos a ver que todos estos factores que ya mencionamos antes, pues van a provocar una serie de cambios y adaptaciones en el riñón, lo que va a formar parte, pues justo de esto, ¿no? De la fisiopatología de la nefropatía diabética. Vamos a ver que la enfermedad tiene 5 estadios. El primero, pues, va a implicar una hipertrofia. ¿Qué es esto? Pues va a ser un incremento del tamaño en el riñón. Especialmente lo vamos a ver en el volumen medio del glomérulo y el volumen total mesangial, lo que nos puede, pues, inducir cambios en la presión intraglomerular. Y bueno, además tenemos la hiperfiltración glomerular, debido a un incremento en el flujo plasmático renal, en la diferencia de presión transcapilar glomerular y en el coeficiente de ultrafiltración glomerular. Esto sumado a otros factores que ya hemos visto, como el sorbitol y los productos finales de glucosilación,
pues van a provocar esta hiperfiltración. En el segundo estadio, pues solo vamos a ver como un avance del primero, ¿no? Tenemos otra vez el aumento del tamaño del riñón y filtrado glomerular, un incremento en la membrana basal glomerular y una expansión del depósito de proteínas. El siguiente estadio, pues va a ser de microalbuminuria. Ya les mencioné antes, su valor normal suele ser menor a 30 miligramos por cada 24 horas, pero pues aquí vamos a ver cifras mayores, ¿no? Mayores de 30 y hasta 300. Y esta pues va a ser causada por alteraciones de membrana en las células y vamos a ver que su paso va al intersticio, va a provocar una retención de sodio. También va a provocar una esclerosis y una reducción en el número de nefronas funcionales e hipertensión arterial. Siguiente, por favor. Y los últimos dos estadios, pues nos van a incluir una nefropatía establecida, que se va a determinar por una proteinuria mayor a 300 miligramos cada 24 horas. Esto es muy importante porque se toman mucho en cuenta para el diagnóstico. Y vamos a tener un deterioro progresivo del filtrado glomerular, dejándonos al final con el quinto estadio, que va a ser de insuficiencia renal ya terminal, ¿no? Pues va a tener una proteinuria que va a seguir aumentando, va a estar acompañada de síndrome nefrótico, bueno, puede o no estar acompañada de síndrome nefrótico, e insuficiencia renal terminal, que pues al final puede que requiera un tratamiento sustitutivo, que pues ya más adelante les hablarán, ¿no? De esto. Siguiente, por favor. Pero bueno, ahora sí que vamos a ver como lo que nos importa, ¿no? Los factores de riesgo. Tenemos varios, pero la bibliografía nos describe como 4 que son los más importantes. Ahí se los marqué con una estrellita, ¿no? Tenemos la hipertensión arterial, la hiperglucemia. Estos son causantes y predictivos de microalbuminuria. Luego tenemos lo que es el tabaquismo, que por causas, según la bibliografía, desconocidas, puede incrementar de 3 a 4 veces el riesgo de desarrollar una microalbuminuria en pacientes diabéticos. Siguiente, por favor. Y la última que nos escribe como importante, pues es la raza, ¿no? Dice que existe una mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes asiáticos, afroamericanos y americanos nativos. Aunque, bueno, esto en México yo siento que no es tan importante porque México de por sí está atascado de diabetes, ¿no? Entonces, ok. Siguiente, por favor. Ok, ahora su clasificación histopatológica. Vamos a ver que incluye especialmente 4 lesiones. La primera va a ser una glomerulosclerosis difusa, que va a consistir en el engrosamiento de las membranas basales glomerulares y alinosis exudativa, secundaria al cúmulo de proteínas plasmáticas. También va a incluir una proliferación mesangial y esclerosis mesangial difusa. La segunda lesión, pues va a ser la glomerulosclerosis nodular, que se va a caracterizar por nódulos irregulares que van a estar bien delimitados y van a ser eosinofílicos ante la tinción de H&E. Vamos a ver que estos van a estar localizados en zonas centrales mesangiales de los lóbulos glomerulares y normalmente son acelulares. Además, estos pues son muy característicos de la nefropatía diabética específicamente, ¿va? Siguiente, por favor. Aquí les puse una imagencita, ¿no? Con las dos. Siguiente. Y las últimas 2 lesiones pues van a ser la de capuchón de fibrina y la de gota capsular. Ambas, al igual que los nódulos, son lesiones exudativas. La diferencia es que la de fibrina
se encuentra en el asa capilar y la de gota capsular dentro de la cápsula de Bowman. Ahí les puse la capsulita. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora que ya vimos los factores y todo eso, vamos a ver cómo se diagnostica. Tenemos que, además de tomar en cuenta datos como la glucemia, la presión arterial, el tabaquismo, sobrepeso, obesidad, presencia de retinopatía, debemos concentrarnos mucho en los estudios de laboratorio, ¿no? Ya les mencioné dos durante toda la exposición, que son la microluminuria y la proteinuria. La microluminuria, pues bueno, ya les había dicho, ¿no? Va de 30 a 300 en orina de 24 horas y la proteinuria va a ser mayor a 300. Y siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre ya las últimas partes de la exposición. Ya para empezar, pues el tratamiento pues puede avanzar principalmente en estos puntos, que sería un buen control de la glucemia, por lo mismo que el paciente es diabético, igual un manejo estricto de la presión arterial y en el caso de que tenga, que es mayor probable que tenga, porque estamos en México y hay mucha diabetes, que tengamos un buen control de las dislipidemias. No se cambia. Espérenme, dificultades técnicas. Déjalo. Ahí está. Bueno, igual, si tenemos que ya el riñón está ya en una fase tardía, o sea que ya tiene una declinación renal, la insulina puede disminuirse, ya que pues, parte de la insulina se va a eliminar por los riñones. Entonces, al haber una falla en nuestros riñones, tendríamos que volver a evaluar las dosis de los fármacos hipoglucemiantes, y aquí uno que marcaba la bibliografía era las sulfonilureas y la metformina, que están contraindicadas en los casos de una falla renal avanzada. Asimismo, bueno, tenemos que podemos utilizar los inhibidores de la ECA o los ARAS para reducir la albuminuria, y no está muy específico, pero igual lo mencionan que podemos disminuir el flujo, la tasa de flujo glomerular en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Y aquí la ADA menciona que se sugiere una ingesta de proteínas de 0.8 miligramos por kilogramo. Igual, como ya había mencionado el doctor, pues tenemos que mantener una presión arterial menor a 140 sobre 90 miligramos de mercurio en pacientes con diabetes y posiblemente en menores de 130-80 en sujetos con un mayor riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular o una progresión a una falla renal crónica. Asimismo, si no es posible utilizar estos medicamentos antes mencionados, Eric, ¿sí, doctor? ¿por qué hay que suspenderle los hipoglucemiantes orales si ya tiene falla renal? Bueno, mencionaba que estos fármacos se eliminan mayormente en el riñón. Entonces, al haber esta falla en el riñón, ya no se podía eliminar, y esto nos podía aumentar el nivel de glucosa. Entonces, al haber la ¿Aumentar falla el nivel de glucosa? Acuérdate que, por ejemplo, la glibenclamida es un fármaco que actúa a nivel pancreático en un receptor que al estimularlo eh, hace que la célula beta libere insulina, ¿no? Sí. El fármaco se elimina por vía renal, entonces si se está acumulando, la glibenclamida tiene una vida media de cerca de 18 o 20 horas. Y fíjate, con esa vida media la dan cada 8 horas y ese es un error terrible. O la damos cada 8 horas. Es un error terrible. Pero bueno,
eh, si se está acumulando el fármaco, pues está obligando a que las pocas células beta que nos quedan estén liberando insulina. Y la insulina también se elimina por vía renal. Entonces, estás obligando a que el páncreas esté liberando insulina, la insulina no se está excretando adecuadamente, entonces su vida media también aumenta y se acumula más insulina y entonces es más fácil que hagan hipoglucemias. ¿Sí? ¿Con cuánto es hipoglucemia, Ana Sofía? Arriba de 180, doctor. Hipoglucemia. De 200. Hipo. No, hipoglucemia. Hipo Sí, es poquito. Sí, es poco. Ajá. Entonces, ¿en cuánto es hipoglucemia? Menor a 60. La verdad no sabría bien, doctor. Sí. Qué barbaridad, le voy a decir al doctor Díaz Canseco que no sabe cuánto es hipoglucemia. Lo repruebo. Bueno, continúa. Sí, doctor. Bueno, igual, tomando un poco lo que decía el doctor, igual, si no tenemos estos medicamentos, pues podríamos utilizar en ese caso, pues diuréticos, antagonistas de los conductos de calcio, beta bloqueadores, algunos agonistas del receptor del péptido 1 o inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Igual, podemos encontrar factores que pueden agravarlo. En este caso, pues los factores principales tenemos que es la albuminuria, un mal manejo de la glucemia, asimismo hipertensión arterial y una disminución de la tasa de flujo glomerular. Como nos había mencionado un poco mi compañera Verónica, bueno, al principio vamos a tener una hiperperfusión glomerular, al igual que una hipertrofia. Esto a largo plazo nos puede generar una albuminuria. Igual, al inicio vamos a tener un aumento en la tasa de flujo que posteriormente va a disminuir. Entonces, esto es lo que nos podría agravar este cuadro. ¿Cómo te podrías dar cuenta que está aumentando el flujo? Si aumenta el flujo, aumenta el filtrado. Entonces, ¿cómo te darías cuenta que aumentó el filtrado? Porque no lo puedes medir, ¿no? O sea, no puedes meterle un catéter ahí para ver, para medir el flujo. Eso no se puede, ¿no? Ni con un Bueno, Doppler. nos podría ayudar, bueno, que el paciente refiera que va muchas veces al baño. Ah, no, ahí estaría poliúrico nada más. Que esté hiperfiltrando no quiere decir que esté produciendo más orina. Puede que sí, puede que no. Puede que orine sus 2 litritos, su litro y medio al día nada más. Entonces dependería de la concentración de la orina, doctor. ¿Mande? Dependería de la... ¿Qué tan diluida está la orina? No. No, porque acuérdense, no está eliminando demasiada agua. Ah, Puede que esté orinando, puede que tenga un volumen urinario normal o apenas aumentado. ¿Qué estudio le harían para saber si está hiperfiltrando o no? ¿una tasa de filtración de creatinina? ¿Una qué? ¿Tasa de filtración de qué? ¿De creatinina? ¿Y eso cómo lo pedirías? Si le dices eso al químico del laboratorio, te va a decir que no entiende. ¿Cómo se pide el estudio? Pides una depuración de creatinina en orina de 24 horas, ¿sale? Y entonces, ¿cómo vas a saber que está hiperfiltrando? A ver, Ivonne, ¿tú qué crees? ¿No? A ver, Julia. Doctor, ¿puedo participar? A ver, sí, dime. ¿No sería justo por que los resultados de la depuración de creatinina salgan bajos, justo por la excreción excesiva de la misma creatinina?
¿cuál creatinina saldría abajo? Pues sería la creatinina sérica. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y entonces cómo estaría en la orina? Y será aumentada. Estaría aumentada. Aumentada. ¿Y entonces cómo estaría la tasa de filtración? ¿Cómo sabríamos que está aumentada? ¿Cuánto es, cuánto es la depuración de creatinina normal? Dijimos, a ver, Juan Pablo, De 107 a 140 de mililitros por minuto. 90, no, de 90 a 125 para hombres, de 90 a 120 para mujeres. ¿Sí? Y entonces se habla de hiperfiltración cuando ya está por arriba de 160. Entonces, estos pacientes al pedirle una depuración de creatinina seguramente te van a reportar que tiene 180, 190 mililitros por minuto. Ajá. ¿Sí? ¿O no? ¿Me explico? Aunque no tenga proteinuria o tenga muy poquita proteinuria. ¿Sale? Ahora, tiene la, la hiperfiltración y le haces la creatinina sérica y tiene 0.3, ¿no? Entonces, sí está eliminando demasiada creatinina. Ya tiene diabetes. ¿A los cuántos años de la diabetes se desarrolla la nefropatía? Eran aproximados de los 10 años, ¿no? Más o menos. Entre los 10 y 15 años de evolución empieza la nefropatía. ¿Sí? Si ustedes le suman que generalmente el diabético tipo 2 lo diagnosticamos cuando tiene aproximadamente entre 5 y 8 años de evolución asintomático, entonces ya para cuando ustedes le iniciaron el tratamiento, pues a los 4 o 5 años ya desarrolló, ya empieza con nefropatía. ¿Y cuál es entonces el primer dato? La hiperfiltración. ¿Sale? Y como lo sabemos, pues le vamos a pedir una depuración a todo paciente diabético. Hay que pedirle cada año una depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Sale? A todos, a todos. Y una cuantificación de proteínas en orina de 24 horas también, una vez al año. A todos sin excepción. ¿Sí? Más si ya tienen varios años enfermos y más si están con otros factores de riesgo como que fuman o toman alcohol, entonces con más razón. ¿Sale? ¿Continúa? Cierto. Bueno, igual tenemos estos datos que nos pueden ayudar a decidir si se deriva o no al segundo o tercer nivel. Pues tenemos que podemos tener datos como hipoglucemia, si el paciente presenta una insuficiencia renal aguda, ya que su aclaramiento de creatinina sea menor de 60 mililitros por minuto, igual que presenta albuminuria a pesar del tratamiento, la tasa de flujo glomerular que sea menor de 30 mililitros por minuto por 1.3 metros por segundo, igual que presente creatinina mayor a 2 gramos. No, ¿cómo metros por segundo? Metros cuadrados ahí. Sí, disculpe, los nervios. Corporal. Metros cuadrados. Disculpe, doctor. Ranunado, creatinina mayor a 2 gramos, hiperpotasemia, igual que presente una hipertensión arterial refractaria, que esté tratada con más de 4 fármacos en dosis plenas, sin control, y aparte incluido un diurético, que el cociente de albúmina, creatinina, como ya nos había mencionado, mi compañera Verónica, que sea mayor a 300 miligramos por gramo, a pesar de que esté en tratamiento y esté en control de la presión arterial. Igual una proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas. Bueno, entonces, a ver otra vez. ¿Qué dice? Criterios de derivación. ¿Derivación a dónde? Al segundo o tercer nivel. Ok. Idealmente estos pacientes deberían ir a dar con el nefrólogo.
Y debería ser la función del nefrólogo, evitar que esto progrese a falla renal, pero no lo hacen, se los mandan y se los regresan. Porque pues la nefrología ya se desvirtuó totalmente, y entonces ahora ya son dializatólogos y solo hacen eso, dializar y ya. No previenen, al contrario, ya lo que ruegan es que el riñoncito necesite diálisis para ya ser felices. Pero bueno. Entonces, ¿cómo podemos prevenirla en el primer nivel de atención? Pues no podemos prevenir. Bueno, por un lado, manteniendo un buen control glucémico, que el paciente esté bajo de peso, bueno, su peso adecuado o lo más cerca de él posible, que evite que fume. Uh-huh. Entonces, con estas sencillas acciones, pues podemos prevenir el desarrollo o retrasar lo más posible el desarrollo de la nefropatía. Pero ya una vez que empezó la nefropatía, que ya empezó con la proteinuria o que está hiperfiltrando, pues podemos nosotros darle, aparte de las otras medidas, que tiene que bajar de peso, tiene que tener un mejor control glucémico, tiene que dejar de fumar si es que fuma, es darle un IECA, ¿okay? Aquí sí funcionan muy bien, o un ARA, preferencia los IECA, y de preferencia, si lo tolera, el captopril, ¿vale? Y si ni así, pues entonces ya hay que derivar, ¿sale? Aquí están ya los criterios, cuando ya tiene menos de 60 de depuración de creatinina, cuando el filtrado glomerular ya está cayendo, ya tiene 30 mililitros por minuto, pues, de acuerdo a su superficie corporal. Bueno, ya con menos de 30, pues ya está para la diálisis, ¿eh? La creatinina mayor de 2, pues no hay que esperarnos a que llegue a tanto para poderlo mandar. La hiperpotasemia, ¿cuánto es lo normal de potasio, Jessica? Foto. Serio. De 3.5 a 5.5 ¿Qué? miliequivalentes. Muy bien. Muy bien. Entonces, continúen. Sí, y ya casi por último, ya vamos a acabar. La prevención es un poco como de lo que comentaba el doctor, pues tenemos que controlar la glucemia y la hipertensión, en la medida de lo posible reducir la proteinuria, evitar el uso de tabaco si el paciente fuma, el mantenimiento del peso ideal, también una reducción de la ingesta de sal y evitar el uso de antidiabéticos orales según la función renal, como ya lo había mencionado, un poco el doctor y un poco yo. Y evitar la nefrotoxicidad, esto en relación con los medicamentos, y evitar la administración de antiagregantes y estatinas. Igual, esto, es un mapita que encontré en la bibliografía de lo que comentaba el doctor en unas diapositivas anteriores sobre la cuantificación de la depuración de creatinina en 24 horas, que esto se hace pues, desde más o menos de 5 a 10 años de que se diagnostica al paciente con diabetes. Y bueno, en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, pues ese es en el momento, ¿no? Y pues se realizan entre periodos de 3 a 6 meses y se realizan 2 a 3 veces. Y si ya sale una positiva, pues se tiene que iniciar ya el tratamiento para la nefropatía diabética. Y esto ya sería todo. Y aquí están nuestras referencias. Así te dijo tu ex, hasta aquí llegaste. Bueno, bueno, jóvenes. A ver si a rato no les digo también lo mismo. Hasta aquí llegaron, jóvenes, en las calificaciones. Pero bueno, entonces, la nefropatía diabética, pues hay que considerarla siempre una posibilidad. Todo paciente, todo paciente que tenga diabetes y le hagan un examen general de orina y les reporten proteínas, es nefropatía hasta no demostrar lo contrario. ¿Sale? Eso siempre ténganlo presente. La nefropatía puede